apasionadas y apasionados del vino mexicano. Como les decimos, venir a los viñedos te da oportunidades únicas y hoy estamos con el honor de estar con Hans Düren, el socio fundador de Vinaltura. Hans, muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y quisiéramos preguntarte cómo empezó este sueño. Gracias a ustedes, oye, por visitarnos y por promocionar todo el vino mexicano. El sueño empieza pues como un sueño de retiro de mi papá en el 2012, 13. Él es ingeniero químico, entonces pues a lo largo de su vida fue conociendo el vino y se fue enganchando. Y como buen ingeniero químico siempre te tienes que hacer las preguntas que todos nos hicimos al principio en el tema del vino. ¿Por qué si todo el vino es de uva, sabe diferente cada uno? Y además, ¿por qué si los dos son de uva tinta, uno me estás diciendo que sabe a cereza y que sabe a pimienta y otro tiene especias? Entonces le empezó a hacer ruido, conoció Valle de Guadalupe, encontró un proyecto de pasión, de dedicación, de paciencia, y de ahí eso lo llevó a unos kits caseros de hacer vino, empezó a hacer vino en su casa, empezó a conocer y de ahí, bueno, pues nace la oportunidad de esta tierra increíble aquí en Querétaro por la Peña de Bernal, además, pues con una visión de querer hacer un vino representativo de Querétaro y del Bajío. Perfecto. Y bueno, tuvimos una pequeña plática de lo que nos estabas diciendo de las vides. Me encantó esa parte. ¿Cómo empezaron a diseñar qué vides iban a estar aquí? Cuando nosotros empezamos, que es 2013 que compra mi papá el rancho y empezamos a diseñar qué se podía y qué no se podía, Querétaro pues no necesariamente tenía tanta información. Había influencias de proyectos muy grandes, proyectos que apoyaban muchísimo el crecimiento de los viñedos, pero muchos proyectos nacieron como viñedos de apoyo a estos proyectos, ¿no? Plantando algunas uvas, que era lo que consumían, no lo que necesariamente se daba bien en los viñedos. Entonces hicimos nosotros nuestro propio análisis y en base al clima, a la temporada de lluvias en verano, a la amplitud térmica, que es, o sea, estos días calurosos como ahorita, pero noches que siguen siendo como de 5 grados, las horas sol que tenemos, los vientos, pues bueno, empezamos a hacer un diseño muy técnico de cuáles son las variedades que mejor se pueden adaptar aquí. Y llegamos a variedades como Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay, y en tintos como Malbec, Merlot, Tempranillo. Pero obviamente los proyectos, como te decía hace rato, no pueden ser nada más técnicos. Cuando estás metido en un proyecto que todos te dicen que es trascendental, porque quiere decir que esto es para varias generaciones. Cuando es un proyecto de paciencia, no es un proyecto a largo plazo, pues no puedes hacer todo técnico, porque entonces pierdes mucho corazón. Entonces, de ahí empezaron las negociaciones de los caprichos. Y mi abuelo era alemán, viene a Alemania, y entonces una manera de rendirle tributo a ese origen alemán de la familia, que lo tenemos algo arraigado, pues fue ¿y a qué sabe un Riesling y un Gewürztraminer de clima cálido? Y en específico, de Querétaro. Entonces, como no había nada, y como no había referencia, y como no hay, afortunadamente, y esta es de las cosas buenas de que no haya tantas regulaciones en México, pues apostemos y veamos. Y de ahí empezamos también a apostar, oye, bueno, pues si ya vamos acá, oye, Syrah, Nebbiolo, Petit Syrah, y vamos viendo. Y empezaron 6 hectáreas y media, en medias hectáreas, o sea, bloquecitos de medias hectáreas, y entonces empezó como un proyectito, o como un viñedo experimental. La etapa 1 es muy experimental, porque son muchas variedades en poca área, ¿no? Y de ahí hemos ido creciendo hacia lo que mejor se ha adaptado. Definitivamente, la apuesta fue buena. Chenin Blanc, Sauvignon Blanc se han adaptado muy bien. Tienen una propuesta increíble para el terruño de Querétaro y el Bajío. Son vinos muy frescos, son vinos incluso algunos años que te pueden aguantar madera. O sea, son vinos que se vuelven súper versátiles. Y en tintos ha sido un proceso mucho más lento, porque pues hay que dejar la planta madurar, hay que ir avanzando. Pero el Malbec, el Merlot empiezan a sorprender mucho. Y en tintos ha pasado algo interesante. Empezamos a apostar por otros tintos como Cabernet Franc y Marcelán, y empezaron a sorprender desde el principio, ¿no? A la hora de trabajar con Malbec, Malbec fue una uva muy fácil, Malbec desde el principio ha sido como que muy constante, pero a la hora de empezar a trabajar con Merlot, si el Merlot no lo llevas a la maduración que tiene que estar, es un vino súper complicado de tomar. Entonces, Merlot ha sido un varietal que va 3 años atrás que el Malbec, por ejemplo. Aunque los planté el mismo día, o sea, yo sacamos un Malbec desde el 2016, el primer Merlot salió en el 2020. Porque antes pues no era un perfil que quisiéramos nosotros sacar a mercado y que nos sentíamos que expresaba la tipicidad del terruño. Perfecto. No, y también, o sea, es algo que se aprende aquí en el viñedo, o sea, que aunque tú dices, haces tu tabla de Excel, haces tus proyecciones, las plantas te hacen lo que quieran. Hacen lo que quieren. Tienes que caminar, tienes que conocerlas. Nosotros aquí justo optamos o cedimos ante un término o una filosofía de manejo de viñedo que le decimos viticultura razonada. Más allá de entender las tendencias, tiene tantos retos Querétaro en el tema de la viticultura y el viñedo y el manejo, que optamos por viticultura razonada, que lo único que quiere decir es vamos planta por planta y se decide planta por planta. Entonces, más allá de un
El sondeo de la tabla dice que ya maduró. No, vamos a ir planta por planta, vamos a ver, oye, tengo una plaga en esto. O sea, ¿trata todo el viñedo? No, se trata específico cada planta. Entonces es un concepto que nos ha ayudado mucho, que implica muchísimo trabajo, pero que nos sentimos muy cómodos con él, porque quiere decir un piensa antes de hacer. No, no sigas el libro y no trates el viñedo todo junto, porque cada planta es un ser vivo. Y digo, lo vemos aquí, estas 4 plantas son completamente diferentes, o sea, las de los extremos y las del centro, entonces hay que ir avanzando como el viñedo va pidiendo. Perfecto. ¿No? Y algo que también hemos estado platicando, digamos que en el tema de identidad, ¿tú cómo ves esta parte en tanto en suelo, en clima específico de aquí? A ver, Querétaro es una región en donde, a lo mejor yo lo he escuchado muchas veces, pero es un tema de microclimas. Es algo que se vuelve bien interesante porque entonces quiere decir que cada proyecto suceden cosas diferentes. Y nosotros lo vemos en una comunidad tan unida como la de los viticultores de Querétaro, platicando con Freixenet, platicando con Decote, platicando con Paso de Serra, con San Juanito, que son vecinos, te empiezas a dar cuenta, vecinos a 15 kilómetros, pues, o sea, pero te empiezas a dar cuenta de, oye, ellos hicieron esto y este año les pasó tal, ellos están cosechando 15 días después que nosotros, o sea, normalmente, por ejemplo, Vinaltura es de los proyectos que arranca cosecha en el estado de Querétaro. Somos de los proyectos que más rápido madura la uva, ¿por qué? Pues tema de microclimas. Identidad, definitivamente altura. La altura que se traduce en frescura y en acidez en los vinos. En tema de suelos, tenemos obviamente una capa vegetal, pero muy chiquita, o sea, como 40 centímetros más o menos. Y de ahí empezamos con muchísima piedra, muchísimo tepetate, y empieza a haber como que suelos más calcáreos. Entonces eso se puede llegar a traducir en una cierta mineralidad, ¿no? Hacia los vinos, ¿no? Ojo, mineralidad como, o sea, si te imaginas que a lo que huele una piedra laja mojada, o una piedra de río, justamente, o sea, esa sensación. Afortunadamente tenemos orasol, desafortunadamente tenemos granizo, entonces unas por otras. Una de las características de Querétaro son estas mallas. Estas son mallas antigranizo. Mucha gente cree que son antipájaro, también sirven, pero es antigranizo porque en 2017 no teníamos nadie mallas y cayó una granizada en Embero fuertísima, eran como 40 centímetros de granizo en los viñedos y hubo proyectos que perdieron hasta el 80% de la producción de ese año. Entonces, de los apoyos, por ejemplo, con gobierno justamente fue la parte de las mallas y entonces tienes que compensar, obviamente, si yo pongo una malla, estoy sombreando la planta, le estoy bajando horas sol, pero tengo tantas horas sol en Querétaro, ¿no? Que entonces puedo compensar. Ahorita que estamos por arrancar poda, está despertando la planta, apenas vamos a dar el golpe de riego, pues entonces pues levantamos y que se empiecen a solear. Perfecto. Muchísimas gracias por esta explicación. Apasionadas y apasionados, no se pierdan los demás videos porque este lugar está increíble, tiene una infraestructura impresionante que justo estamos platicando que va a ser de las más grandes en Querétaro, entonces no se pierdan los siguientes videos. Gracias.